buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos de Elkhart, Indiana, soy el pastor José Botello, transmitiendo para ustedes, amigos y hermanos en Cristo Jesús. El día de hoy les invitamos a que nos acompañen a hacer una oración primeramente y una alabanza. Vamos a cantar, hermanos, vamos a tener una alabanza y después hacemos una oración. Amén. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan dio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Amén. Bueno, estamos alabando a Dios, pero también vamos a orar el día de hoy, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que sea Dios bendiciendo este mensaje. El único propósito es alabar a Dios, glorificar su santo nombre. Les invito a que me acompañen en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea su santo nombre. El día de hoy estamos con un solo propósito aquí, en esta transmisión, para que su palabra pueda llegar a todos los rincones del mundo, para que su palabra abra los corazones en la vida de cada una de las personas que nos están escuchando en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, pedimos que sea su Santo Espíritu ungiendo mi boca, Señor, y también ungiendo esta transmisión para que sea de gran bendición para todos aquellos que nos están escuchando, donde quiera que estén ustedes, sea de gran bendición esta palabra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya de hoy, amigos y hermanos, quisiera compartirles del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, versículo 11. El título de este mensaje se llama la sanidad divina. Sanidad divina de parte de Dios. Y el día de hoy les invito en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Y la palabra de Dios, amigo y hermano, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaban la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz. Y se postró, rostro a tierra, a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo Jesús: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios, palabra de Dios. Qué importante es la fe. La fe es un instrumento poderoso de Dios, es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo, el cual hace falta que nosotros aumentemos cada día
nuestra fe en el poder de Dios. En este día estamos hablando de una pandemia, una epidemia que había en ese tiempo, en los tiempos de Cristo. Era la lepra que ataca la piel. Y muchos de ustedes habrán escuchado de la lepra, que ataca la piel y empieza a hacer orificios, deformaciones en toda la piel, ataca aún los órganos internos del cuerpo, según el avance de la lepra. Y estos hombres que vivían apartados, como el día de hoy se aparta las personas que están infectadas con el coronavirus. No tienen acceso libre a toda la población. En ese tiempo se designaban aldeas donde solamente podían vivir los leprosos. Y ellos tenían que tener una campana. Sonaban una campana para anunciar que allí viene un leproso, para que los que estaban sanos podían escuchar esa campana y decir: cuidado, tengamos precaución, porque ahí viene un leproso. Y estos leprosos habían oído de la fama de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, que iba sanando y liberando a muchas personas de malos espíritus. Y estos 10 hombres, se llenaron de valor al saber que iba a pasar por ahí Jesús de Nazaret. Dice, al entrar en una aldea, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ese era el motivo, porque de pararse de lejos, porque les era prohibido acercarse a las personas, y ellos obedecían esta parte de la ley, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estos enfermos pudieron y oyeron de las historias de Jesús, que tenía misericordia con aquellas personas que estaban enfermas, que estaban poseídas por el diablo. Y ellos decidieron pedir ayuda a Jesús, y le dijeron que ellos querían que Jesús los sanara. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. La importancia de la obediencia. Muchas de las veces nosotros decimos: yo creo en Dios, creemos en Dios, pero no obedecemos a Dios. Mas sin embargo, el simple hecho de que ellos hayan obedecido la orden que les dio Jesucristo, ellos fueron sanados. Dice que iban rumbo a ver al sacerdote, ¿verdad? Los sacerdotes de ese tiempo. Y aconteció que cuando ellos iban, fueron sanados, fueron limpios. Pero lo que importa en este caso, quisiera yo expresar, amigo y hermano, es la obediencia. Importante es decir: yo creo en Dios. Pero la Biblia también dice que el diablo cree en Dios y tiembla cuando escucha el nombre de Jesús, cuando escucha el nombre de Dios. Es más importante la obediencia que decir que yo creo. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. La historia de los samaritanos y los judíos, usted sabe bien que son dos pueblos que no se llevaban en ese tiempo. Eran como enemigos. Los israelitas despreciaban, odiaban a los samaritanos. Mas sin embargo, un hombre que no era del pueblo de Israel tuvo fe en Jesús, tuvo agradecimiento en Jesús de Galilea, entonces en Jesús de Nazaret, y vino y se postró dando las gracias por aquel favor que había recibido de Dios, de Jesucristo. Y se respondió Jesús y dijo: ¿no son 10
los que fueron limpiados y los 9, ¿dónde están? Hay multitudes que reciben el favor de Dios, reciben sanidad, que solamente tienen en cuenta a Dios cuando está en medio del problema, en medio de la enfermedad, casi en la muerte. Se acuerdan que existe Dios y claman a Dios y Dios los sana. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con aquellos que no regresan mostrando su gratitud a Jesús? Mostrando su gratitud a Dios. La Biblia dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de Dios, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre Celestial que está en los cielos. Qué importante es hacer la voluntad de Dios, o pudiéramos llamarnos cristianos todos, y decir yo creo en Dios y desobedecer a Dios, no seguir los estatutos que ha dejado escritos aquí en la Biblia para que vivamos conforme a como Dios quiere que vivamos, sino que vivimos escondidos, lejos de Dios, como vivían los leprosos. La gente vive el día de hoy escondida por la lepra en un sentido figurado en la vida del hombre y de la mujer, que es el pecado. La gente no quiere venir a Dios porque vive deleitándose de su pecado. Pero el día que llega la prueba, el día que llega la enfermedad o llega la muerte, quisiera la gente salir como esos leprosos que vivían escondidos y apartados en los lugares que se designaba a todos los leprosos y que tenían que salir con una campana. Es importante que tú reconozcas que Jesucristo no tuvo miedo a la infección, no tuvo miedo a esa lepra peligrosa, ¿verdad?, de estos 10 leprosos, mas sin embargo tuvo compasión de ellos. Y es necesario que cada uno de nosotros reconozcamos que somos pecadores, pero también Dios nos da libre albedrío de arrepentirnos y de reconocer a Dios, aunque haya muchas personas que con su boca dicen que creen en Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son más importantes los hechos que 1000 palabras. Había un hombre, un centurión romano. Un centurión romano era un hombre con autoridad en el ejército romano, del mando de soldados. Pero este hombre, este centurión tenía un criado que estaba enfermo. Tenía un criado que estaba enfermo, un siervo de él, ¿verdad? Ahí en el libro de Mateo capítulo 8, 8, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que dice, respondió el centurión, dice en el 5, estando Jesús en Capernaum, Mateo 8:5 en adelante, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y mi siervo hace esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas,
de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Tengo un subtítulo diciendo: cambiando el orgullo por fe. Muchas veces el hombre pone una etiqueta a su nivel económico, a su nivel cultural o profesional, pensando que no necesitas de Dios. Tal vez el dinero que tienes, la posición, la casa, los carros, etc. Dice, no tienes necesidad de Dios. Mas, sin embargo, podemos ver un ejemplo de la humildad y de reconocimiento de este hombre centurión que reconoció la autoridad de Jesús. Porque nosotros tenemos y sabemos que tenemos un Dios omnipresente, que Él está en todo lugar y que no es necesidad de que Él vaya hasta cierto lugar para que se logre aquella petición de tu corazón. Tal vez estás pasando algún problema o tu familia está pasando algún problema. Solamente basta reconocer la autoridad de Jesús y humillarte, decirle: Señor, yo sé que tú puedes arreglar este problema. Necesitamos humillarnos a Dios. Vemos en estos días que todas las economías, todo el comercio está hacia abajo. Está casi en bancarrota mucha gente que tenía su poderío económico, su poderío social. El día de hoy está cancelado todo eso por el momento. Pero Dios tiene el poder para cambiar toda situación. Debemos de buscar el momento de humillarnos, de reconocer a Dios y su poder, su autoridad, no importando quién eres y qué posición tienes. Ojalá que en estos tiempos que estamos viviendo, tomes un tiempo para pensar en lo que estás haciendo, en qué manera estás viviendo. Ayer, caminando con una de mis hijas, me decía: mira lo que dice, ¿verdad? Este mensaje que me mandaron. El coronavirus derrotó la prisa. El coronavirus derrotó los trabajos. El coronavirus derrotó la división de la familia. Porque hoy no hay prisa para comer. Hoy no hay prisa. El coronavirus derrotó la prisa para cenar, para comer. Porque no hay prisa para levantarte. No hay prisa para dormirte. No hay prisa para comer. No hay prisa para ir a ningún lado. Porque estamos aquí en casa todos estos días, ¿verdad? Ya llevamos un mes o más de un mes que estamos en casa, que no hay libre salida. Pero es momento que nosotros reconozcamos y le pidamos a Dios: Señor, tú tienes el poder. ¿Para qué? Para calmar la tormenta. Dios tiene el poder para cambiar la tormenta, como cuando iban en aquel barco, en aquella barca, Él y sus discípulos. Jesús iba, Él y sus discípulos, y se desató una tormenta. Dijeron los discípulos: Señor, despiértate, porque Jesús iba dormido en la parte de abajo. Y bajaron ellos a despertarlo desesperados. Y Él les dice: hombres de poca fe, ¿por qué no han hecho algo? ¿Por qué no han orado ustedes mismos? Si no se han llenado de temor. Y es lo que nosotros debemos de hacer en este día y todos los días, de reconocer que Dios tiene el poder para calmar la tormenta, así como lo hizo ese día. Dice que Él reprendió al mar y reprendió los vientos. Él reprendió todo y todo vino a la calma.
Es que nosotros debemos orar, Señor, tú tienes el poder, Padre, para calmar esta pandemia de coronavirus, estas crisis que estamos sufriendo, esas crisis emocionales que está pasando dentro de muchos corazones, dentro de muchas familias, porque el día de hoy se están conociendo, se están volviendo a reconocer a las personas, porque mucho tiempo los padres han estado ausentes de la casa, los hijos fuera de la casa por las escuelas, pero el día de hoy están volviendo a enseñarse a vivir como una familia, pero solamente Dios lo puede hacer. Te voy a invitar a que vayamos al libro de Salmos 127, 1 y 2, dos versículos de los Salmos. Dice la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Si Dios no está viviendo en medio de tu casa, construyendo tu familia, porque muchas veces el hombre o la mujer no permiten que Dios entre al seno de su hogar, a convivir con sus hijos. El matrimonio no permite que Dios esté en medio del matrimonio. Nosotros debemos de tomar a Dios, considerar a Dios en todos nuestros proyectos. En todos nuestros proyectos. Nosotros sin Dios no logramos y no somos nada. La familia sin Dios se destruye. El matrimonio se rompe. Yo he escuchado de muchas personas que se han divorciado, aún ministros se han divorciado, porque no permiten que Dios esté trabajando en sus hogares, en su matrimonio, con sus hijos, en los trabajos. La vanidad de tener un negocio o una profesión, la dureza de corazón por no llamar al doctor de doctores y sea sano en medio de cualquier enfermedad. Dios es el doctor de doctores. Dios es el administrador de negocios. Dios es el consejero, el príncipe de paz, que nos puede dar cualquier consejo para nuestro matrimonio. Nosotros debemos de incluir a Dios cada momento. Tal vez me habrás oído que yo he hablado de esto, pero no me voy a cansar de hablar que Dios es el único que tiene el poder del éxito en nuestros proyectos, en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestra economía. Si nosotros sacamos a Dios de nuestra vida, nada podemos hacer. Por último, voy a terminar con este versículo. Yo no sé cuál sea tu situación actual, qué es lo que estás pasando, cómo estás viviendo estos momentos tan difíciles. Dice en el libro de Mateo 11:28. En 11:28 de Mateo dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso verdadero, la paz verdadera, solamente viene de Dios. Yo no sé de qué estás trabajado, de qué estás cargado y cansado, pero tú puedes traer tus cargas a los pies de Cristo y Él las tomará y Él las cambiará. El cansancio lo va a transformar en descanso. Trabajados, cargados, preocupados, Él traerá la paz a tu corazón. Si en este día tú estás pasando alguna necesidad, problemas económicos, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos,
aún con los vecinos. Dios puede tener control de todo eso. Solamente te voy a pedir que oremos. Vamos a hacer una oración, todos, y decirle: Padre Santo, Jehová Dios de los ejércitos, Señor, tú has mostrado una y otra vez cómo usted tiene el control de todas las situaciones. No hablemos solamente del presente, sino usted nos ha enseñado a través de la historia que está aquí en la Biblia, cuántas veces usted ha mostrado su misericordia, su amor y su autoridad, su poderío. Padre eterno, Señor, que sea usted trayendo la paz a mi vida, trayendo la paz a aquellos que están escuchando en este momento, que están pasando problemas de salud. Traiga la sanidad, Señor. Que sea usted trayendo la paz a aquellos que dicen: no sé qué voy a hacer mañana. Que sea usted, Padre eterno, supliendo las necesidades del necesitado o del que no tiene trabajo, Padre eterno, Señor. Que tú puedas abrir el corazón para decirle: Señor Jesús, yo te necesito, ven a mi vida. Me humillo el día de hoy y reconozco tu poder y su autoridad. Yo necesito que usted venga a mi vida y que mi nombre esté anotado ahí en el libro de la vida. Le damos gracias. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido. Que Dios te bendiga, amigo y hermano en Cristo Jesús. El pastor José Botello de la iglesia Betania de Elkhart, Indiana.